Reciban un cordial saludo una vez más, amigos, hermanos y ministros. Continuamos compartiendo la palabra. Palabra que antemano la necesitamos, porque es el pan diario que alimenta el alma. Y trataremos hoy, hablamos en uno de los estudios, estuve dando detalles quién fue Satanás antes de la caída. Hoy vamos a estar hablando de Satanás después de esa caída. Satanás, escuche bien y le invito a que preste mucha atención con estos temas porque es una manera de nosotros realmente conocer quién es nuestro enemigo. Y conociendo a nuestro enemigo, vamos a tener presentes sus debilidades para también dar al blanco. Satanás no es la contraparte de Dios. No. Satanás no es la contraparte de Dios. Y cuando estamos hablando de contraparte, es aquel que además de llevar la contraria, posee las mismas cualidades de su opositor. Eso es contraparte, cosa que no es así. Satanás no es omnipresente, solo Dios, donde Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo. Eso es la omnipresencia de Dios. Satanás no tiene la omnipresencia de Dios, no es omnipotente. Omnipresente es donde puede estar en todas partes al mismo tiempo. Omnipotente significa que todo lo puede. Y omnisciente es que todo lo sabe. Eso no lo tiene Satanás. Por eso no es la contraparte de Dios. No es igual a Dios. Tanto que no es la parte de decir que tiene las mismas cualidades de Dios, jamás. Era un ángel, simplemente. Fue un creado por Dios. Satanás no es una criatura, o más bien, sí, Satanás es una criatura donde Dios fue su creador, Dios fue su diseñador. Por tanto, no podemos decir que Satanás es la contraparte de Dios porque no tiene ninguna de las cualidades de Dios. No es Dios, no es como Dios. Por eso no es la contraparte. No lo subestimes, pero tampoco le des mucha importancia. Sencillamente hay que conocerlo y poder entender cuáles son sus debilidades para que de esta manera nosotros podamos llevar siempre la delantera, salir siempre a la línea de batalla seguros con quién estamos peleando. Satanás está en contra de Dios. Y como está en contra de Dios, es su principal opositor, no enemigo, porque vuelvo y repito, como en estudios pasados, cuando estamos hablando de enemigos es porque tienen las mismas cualidades, son contrincantes. No, es opositor. Satanás es opositor de Dios. Sin embargo, hay quienes han dado a Satanás una equivocada posición similar a la de Dios. ¿Y estos quiénes son? Estos son los agentes. Estos son los seguidores de Satanás porque por falta de conocimiento cree que Satanás es un Dios. No, solamente se adora a un Dios y solamente hay un Dios que es el Padre del cielo y de la tierra, el creador de ti y de mí y el diseñador nuestro. Es el único en el cual debemos adorar. En nuestras iglesias hay cristianos que viven amedrentados. Hay cristianos que viven cohibidos. Cristianos que están intimidados, amenazados por la equivocación y la mala información que tienen acerca de Satanás.
Cristianos, aún ministros que le tienen miedo a Satanás sabiendo que es un enemigo sin arma, porque no lo conocen. El cristiano en Cristo tiene poder. El cristiano en Cristo tiene autoridad. El cristiano en Cristo tiene señorío y justicia. ¿Para qué? Para vencer además, ¿a quién? Al opositor, a nuestro enemigo. Para vencer aún con altura al mismo diablo. No hay que retar a Dios, no hay que retar a Satanás, no hay que hacerlo. Solo, sencillamente, hay que tener en cuenta que Satanás, tú y yo sin autoridad, tú y yo sin el poder de Dios, Satanás tiene poder y puede tirarnos. Puede destruirnos. Es que estamos bajo esa cobertura de Dios, tenemos la cobertura de Cristo y por eso todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nos dice claramente la palabra de Dios. No hay que retar al diablo, no hay necesidad de hacerlo. Y que cuando hablamos de retar al diablo es entender en cuenta que solo él empieza a afectar el reino. Cuando se empieza a afectar el reino de las tinieblas, Él va a venir en contra nuestra. Y cuando retamos las tinieblas, cuando podemos nosotros afectar el reino de las tinieblas, cuando nos sometemos a Dios, cuando buscamos a Dios, cuando estamos íntegros en su presencia, cuando tenemos el poder, cuando hacemos uso de la autoridad, cuando hacemos uso del señorío de Cristo, ahí estamos retando a las tinieblas. Pero aún así no puede tocarnos porque estamos escondidos en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios es tan clara cuando dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque sin Cristo nadie le puede llevar delantera al maligno. No, ¿por qué? Porque es que si nosotros estamos sin Cristo, es Él el que nos hace daños, pero nosotros en Cristo somos nosotros quienes le hacemos daño al enemigo. ¿Por qué? Porque somos mayor que Él en Cristo Jesús. Tenemos el arma y el arma que tenemos se llama la autoridad. Recuerde que Satanás es un enemigo sin armas. No hay que retarlo, pero sí necesitamos estar muy sometidos a Dios para ser una amenaza para Él. Paso a paso, nosotros podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Con el Señor tenemos la intervención y la ayuda del Espíritu Santo, pero no lo retemos. No, hay que respetarlo. Retarlo es cuando estamos desafiando, y para desafiar a Satanás tenemos que tener un motivo, y es que Él se meta con nosotros. Si Satanás no se mete con nosotros, déjeme decirlo que no hay necesidad de retarlo, pero sí mantenernos a la defensiva. Necesitamos mantenernos despiertos, necesitamos mantenernos siempre vigilantes para intervenir y hacer uso de toda la armadura de Dios en el momento en que el enemigo venga a retarnos. Cuando Él viene a desafiarnos, cuando Él viene a provocarnos, nosotros estamos listos para defendernos con el poder y la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. La Biblia también nos está diciendo, hablando que ahora cuando hablamos de respetarlo, vuelvo y repito que ese respetar no significa honrarlo. Ese respetar significa actuar con la naturalidad que la misma palabra nos ha enseñado para poder enfrentar todas sus acechanzas, para poder contrarrestar todo lo que venga en contra nuestra de parte de Él. Cuando estamos hablando del poder de Satanás, cuando Cristo venció a Satanás, cuando Cristo venció al diablo, téngalo presente que le quitó toda la autoridad, no el poder. ¿Por qué no le quitó el poder? Satanás tiene poder, pero no tiene la autoridad. Significa que está inherente en Satanás el poder. En otras palabras, él es hecho de poder, pero no puede ejercer su poder que va con él. Su naturaleza es poder. ¿Por qué? No lo puede ejercer si no tiene la autoridad.
porque la autoridad es el arma que él tenía, que Adán le entregó, y a eso vino Jesús, a quitarle esa arma que no le pertenecía y nos la entregó a nosotros. Por eso es con el poder que paralizamos al enemigo, es con el poder que lo inmovilizamos, es con la autoridad. Disculpe, es con la autoridad que nosotros paralizamos al maligno, pero una autoridad dirigida por el Espíritu Santo y conducida y manejada con santidad, con obediencia, con sujeción y sometidos a Dios. De esa manera, vuelvo y repito, Satanás está inmovilizado por el cristiano que sabe hacer uso de esa arma que es la autoridad. El poder se conoce como la potencia que Satanás tiene con él. Repito, el poder se conoce con la potencia que Satanás lleva con él. Esa potencia que Satanás tiene, repito, es inherente a él. Y la autoridad es el derecho que tiene para desatar el poder. Porque el poder en Satanás se vuelve acción cuando hace uso de la autoridad que ya no la tiene. Y si la tiene es porque el creyente se la ha devuelto, es porque el creyente se la ha entregado, y con esa misma arma él la usa para destruirte si le entregas esa autoridad. El arma es tuya, el arma es de la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál? La autoridad que es el que él siempre está persiguiendo a su enemigo, que es el creyente, es el Hijo de Dios, es la iglesia de Jesucristo. Él quiere esa autoridad. Ahora usted dirá, bueno, ¿y cómo es que yo puedo entregarle la autoridad a Satanás? Aún entendiendo que la autoridad es el arma que Cristo me entregó. Yo se la puedo entregar cuando peco. Yo se la puedo entregar cuando le abro puertas. Y esa puerta que yo abro se llama pecado. Esa puerta que yo abro es cuando hago uso de una mente carnal, cuando yo hago uso de una mente cauterizada, cuando hago uso de una mente vana o vanidosa, cuando hago uso de la mente reprobada. Con esa clase de mente yo voy a actuar conforme a como pienso, y como tengo mi estado de mente, no es el estado de mente que es el espiritual, voy a actuar que me lleva al pecado. Mi manera de pensar, que es con una mente carnal, la mente carnal me lleva ¿a qué? A cometer pecados. Cualquiera de estos estados de mente me va a llevar a una acción de abrir puertas al maligno, y ahí es donde yo le estoy entregando la autoridad. Es cuando yo le estoy entregando el arma que él va a utilizar. ¿Para qué? Para acabarme, para impedir mis bendiciones. Y si me descuido, para quitarme la vida eterna, que es lo que él persigue, quitarte ese premio. La autoridad, repito, es el derecho que tiene Satanás para desatar su poder, y esa potencia es la que debo de tener en cuenta para tener presente y tener en cuenta que estos factores que están relacionados al factor satánico son muy determinantes para confrontar a Satanás. Este es Satanás ahora. Este es Satanás después de la caída. Un enemigo, vuelvo y repito, que ya Cristo venció con la resurrección. Es un enemigo que ya Cristo derrotó. Un enemigo que, aún teniendo en cuenta que el acta de decreto que había contra nosotros fue clavada en la cruz, y que con su triunfo de resurrección lo colocó bajo nuestros pies en lugares celestes. Estoy repitiendo un estudio que ya se dio, pero me interesa muchísimo que usted como creyente lo tenga bien presente en su mente y en su corazón, que con Cristo nosotros somos más que vencedores frente a un enemigo que ya Cristo lo venció. Satanás hace más de 2000 años fue vencido.
Hace más de 2000 años fue derrotado, hace más de 2000 años fue juzgado, hace más de 2000 años fue condenado. Y cuando se acerca con toda su fuerza de poder, pero sin autoridad, sigue siendo un enemigo sin armas. Amén. Este es Satanás después de la caída. Téngalo presente, estudie, escuche estos estudios que son cortos, pero son fundamentales y esenciales para que usted se dé cuenta que Satanás es como una rata. ¿Qué hace una rata? Que la rata lo vea a usted y sale corriendo de miedo, pero y de igual, y usted sale corriendo también de miedo a la rata. No, a Satanás no se le puede tener miedo, porque no es nada con Cristo en nosotros. Es un enemigo sin armas. Amén. Téngalo presente. Dios le bendiga.